Quiero compartir con ustedes una historia, un relato corto que me persigue desde hace mucho tiempo. No es una invención, sino una experiencia personal que marcó mi percepción de la realidad. Es una de esas narraciones que se tejen con el misterio y lo sobrenatural. El centro de todo es un objeto, aparentemente inofensivo, que colgaba en la casa de mis padres. Un retrato familiar, una pintura antigua que guardaba un secreto. Este cuadro es el eje de mi inquietante vivencia. La historia comienza en la casa de mis padres, un lugar lleno de recuerdos y objetos familiares. Entre ellos, destacaba un retrato. Era la imagen de una mujer, pintada con una seriedad que el tiempo había acentuado. Este cuadro siempre estuvo allí, en el mismo lugar, observando la vida pasar. La mujer del retrato, con su mirada fija, siempre parecía mirar hacia un lado. Era una característica inmutable, parte de su esencia. Su postura y su expresión eran constantes, una parte más del mobiliario. Nunca le presté mayor atención de la necesaria. Era simplemente, la señora del retrato, una figura estática en la pared. Esta normalidad, esta quietud, es crucial para entender lo que vino después. Establecía una línea base, un punto de referencia inalterable. Era la calma antes de la tormenta, la quietud que precede a lo inexplicable. Su presencia era tan habitual que se volvía invisible. Un elemento más del hogar, sin misterio ni particularidad. Así fue durante años, una imagen fija, una mirada lateral que no se desviaba. La tensión comenzó a construirse de forma sutil, casi imperceptible. Fue un cambio gradual, una alteración en mi percepción que al principio atribuía al cansancio o a la imaginación. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo, sentí algo diferente. La mirada de la mujer del retrato, que siempre se dirigía hacia un lado, pareció haberse movido. Por un instante, me pareció que me observaba directamente. Me detuve en seco, parpadeé varias veces, y volví a mirar. La imagen parecía haber vuelto a su posición original. Me reí de mí mismo, convencido de que era un truco de la luz o de mi propia mente. Es solo tu imaginación, me dije, intentando disipar la extraña sensación. No podía ser, los cuadros no cambian. Era una idea absurda, producto de una mente demasiado sugestionada. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Esa noche, al pasar de nuevo, volví a sentirlo. La mirada, por un breve segundo, se posó en mí. Era una sensación inquietante, difícil de ignorar. Comencé a observarla con más detenimiento, casi con recelo. Cada vez que pasaba por el pasillo, mis ojos se dirigían al cuadro. Buscaba la confirmación de mi sospecha, o la prueba de mi error. La experiencia se repetía, siempre de forma fugaz. Un parpadeo, un movimiento de cabeza, y la mirada parecía seguirme. Era como si la mujer del retrato cobrara vida por fracciones de segundo. Mi incredulidad inicial se transformó en una creciente inquietud. Ya no podía descartarlo tan fácilmente. La sensación de ser observado se hizo más persistente, más real. Me sentía como un personaje de una historia de terror, pero era mi propia vida. La racionalidad luchaba contra una evidencia que mi mente se negaba a aceptar. Era una batalla interna, silenciosa y perturbadora. Esta lucha interna me humanizaba, me hacía vulnerable. Me permitía conectar con el miedo primario a lo desconocido. Era un miedo que se gestaba lentamente, sin estridencias, pero con una fuerza innegable. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada, y de la persona menos pensada. Fue un momento que transformó por completo la naturaleza de mi experiencia. Una tarde, mientras hablábamos de cosas triviales, mi madre mencionó el retrato. Su tono era casual, pero sus palabras me helaron la sangre. «Sabes», dijo, «a veces siento que la mujer del cuadro me mira». Mi corazón dio un vuelco. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, la persona más pragmática que conocía, había experimentado lo mismo. No era mi imaginación, no era un truco de la luz. Le pregunté, con la voz apenas audible, si estaba segura. Ella asintió, con una expresión de ligera incomodidad. Sí, respondió, siempre he mirado hacia un lado,
pero a veces, por un instante, sus ojos se clavan en los míos. Esa confesión fue un terremoto. De repente, mi experiencia solitaria se validó. No estaba loco, no era una alucinación. Había algo real, algo inexplicable, sucediendo con ese retrato. La historia cambió de ser una anécdota personal a una realidad compartida. La duda se disipó por completo, reemplazada por una certeza escalofriante. Había algo más allá de lo que podíamos comprender. La figura de mi madre, una autoridad en mi vida, confirmó la existencia de lo inexplicable. Su testimonio eliminó cualquier posibilidad de autoengaño. Lo que sentía era real, tangible. La confirmación de mi madre intensificó el miedo y la incertidumbre. Ya no era un juego de la mente, sino una manifestación de algo desconocido. La casa, antes un refugio, se volvió un lugar de inquietud. Esa conversación marcó un antes y un después. El retrato dejó de ser un simple objeto para convertirse en un portal a lo desconocido. La mujer del cuadro ya no era solo una pintura, sino una presencia. La revelación de mi madre no solo validó mi experiencia, sino que también la hizo más aterradora. La idea de que algo tan sutil pudiera ser compartido, lo hacía aún más real y perturbador. La verdadera fuerza de esta historia, de este relato corto, reside en su brevedad. No necesita grandes explicaciones ni giros complejos. Su impacto se encuentra en la concisión, en lo que se sugiere y no se dice. El foco principal de este relato es el miedo. Un miedo primario, visceral, que surge de lo desconocido. Es el temor a lo inexplicable, a aquello que desafía toda lógica y razón. Es el miedo a ser observado, a una presencia que no se puede ver ni tocar, pero que se siente. Esa sensación de vigilancia constante, de que alguien te sigue con la mirada, es profundamente inquietante. El relato se beneficia enormemente de la falta deliberada de detalles. Nunca se revela la identidad de la mujer del retrato. No sabemos quién era, ni por qué su mirada se mueve. Tampoco se ofrecen razones para su comportamiento. No hay una historia de fondo, no hay un motivo claro. Simplemente sucede, y esa ausencia de explicación es lo que lo hace tan aterrador. Esta ambigüedad es una herramienta poderosa. Al no dar respuestas, el relato alimenta la imaginación del lector. Cada uno llena los vacíos con sus propios miedos, creando una experiencia más personal y perturbadora. La falta de información genera una profunda sensación de desasosiego. No hay un cierre, no hay una resolución. La historia termina, pero la inquietud permanece, flotando en el aire. El final es abierto, sin una conclusión clara. La mujer del retrato sigue allí, su mirada sigue siendo un misterio. La historia no ofrece consuelo, solo la persistencia de lo inexplicable. Esta ausencia de resolución es lo que hace que el relato perdure. Deja una huella duradera, una sensación de misterio que invita a la reflexión. Nos obliga a considerar la fragilidad de nuestra realidad. Nos hace cuestionar lo que creemos saber, lo que consideramos posible. La señora del retrato se convierte en un símbolo de lo que acecha en los márgenes de nuestra comprensión. Es un recordatorio de que no todo tiene una explicación lógica. Que hay fuerzas, o presencias, que operan más allá de nuestra percepción. Y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos entender. La historia de la señora del retrato es un eco de lo sobrenatural en lo cotidiano. Un susurro de lo inexplicable que se cuela en la normalidad de nuestras vidas. Y una prueba de que el miedo más profundo reside en lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Así, la mujer del retrato sigue observando, y nosotros, los que conocemos su historia, seguimos sintiendo su mirada. Un misterio sin resolver, una inquietud que perdura.